Vamos a ver cadena cinemática de chapas. O sea, dijimos la clase pasada que los cuerpos se presentaban vinculados a tierra o a otros cuerpos. Bueno, llamamos cadena cinemática de chapas un conjunto de chapas vinculadas entre sí. Los vínculos que unen un cuerpo o una chapa a tierra los llamamos vínculos absolutos. Los que unen distintas chapas de un mismo sistema, por ejemplo, la chapa de una cadena cinemática, los llamamos vínculos relativos. Entonces, fíjense que si tenemos estas tres chapas, los vínculos que unen las distintas chapas de ese conjunto los llamamos vínculos relativos. Ahora, de esos vínculos relativos, nosotros podríamos unir dos chapas utilizando, por ejemplo, un vínculo de primera especie, una biela. Otra forma de unir dos chapas sería mediante un vínculo de segunda especie, una articulación. Esas articulaciones las llamamos articulaciones relativas. Una articulación que une las chapas S1-S2, o sea, un vínculo de segunda especie. Esa articulación también la podríamos materializar mediante dos bielas. Dos vínculos de primera especie equivalían a un vínculo de segunda especie. Si lo hacemos mediante dos bielas, la articulación relativa va a ser el punto donde se cortan los ejes de las dos bielas. Y la otra forma que podríamos unir dos chapas es mediante una vinculación rígida, o sea, soldando una chapa con la otra, o lo que es equivalente, una articulación y una biela, o sea, utilizando un vínculo de segunda especie y uno de primera especie. Este caso lo descartamos porque nosotros llamamos cadena cinemática de chapas a un conjunto de chapas en las cuales se pueden mover una respecto de la otra. Si nosotros utilizamos vínculos de tercera especie, las dos chapas pasan a comportarse como una sola. O sea que para cadena cinemática de chapas no vamos a utilizar vínculos de tercera especie. Nos quedarían estas dos alternativas, vínculo de primera especie o vínculo de segunda especie. El vínculo de primera especie, o sea, esa biela, pasa a comportarse como una chapa más y esto conformaría una cadena cinemática abierta de tres chapas. O sea que entonces los vínculos relativos en cadenas cinemáticas van a ser siempre articulaciones. Ahora, esas articulaciones pueden ser un perno que une las dos chapas o mediante dos bielas que pueden ser sus ejes concurrentes a un punto propio y eventualmente también podrían ser paralelas. Si llegan a ser paralelas, la articulación relativa sigue siendo el punto donde se cortan los ejes de las dos bielas. En este caso, la articulación relativa a 1,2 sería el punto impropio de la dirección de las bielas. O sea que entonces los vínculos que vamos a utilizar en cadena cinemática de chapas van a ser siempre articulaciones. Ahora bien, las cadenas cinemáticas las podemos dividir en cadenas cinemáticas abiertas, cadenas cinemáticas cerradas. Y algunas pueden
tener una parte que se comporte como cadena cinemática abierta y otra parte como cadena cinemática cerrada. Cadena cinemática abierta es cuando podemos distinguir que dos chapas están vinculadas solamente a una chapa. En cambio, las otras terminan vinculadas a dos chapas. O sea, las cadenas cinemáticas abiertas tenemos chapas extremas. En cambio, las cadenas cinemáticas cerradas, todas las chapas van a estar vinculadas a otras dos. O sea, en las cadenas cinemáticas cerradas no tenemos chapas extremas. Vamos a analizar los grados de libertad que tienen estas cadenas cinemáticas. O sea, primero para cadenas cinemáticas abiertas y luego para cadenas cinemáticas cerradas. Voy a llamar n el número de chapas para generalizarlo para una cadena cinemática de n chapas. Los grados de libertad van a ser igual a 3 por n. O sea, si cada chapa está suelta, cada una de ellas posee 3 grados de libertad, el número total sería 3 por n. Y a ese número le tenemos que restar los grados de libertad que restringen los vínculos relativos. Y dijimos que los vínculos relativos van a ser articulaciones. O sea que cada una de ellas restringe 2 grados de libertad. Entonces, los grados de libertad en las cadenas cinemáticas abiertas va a ser igual a 3 por n menos el número de articulaciones relativas, que en las cadenas cinemáticas abiertas va a ser n menos 1, por 2, porque cada articulación relativa restringe 2 grados de libertad. Bueno, si eliminamos el paréntesis, esto nos queda n más 2. En cambio, los grados de libertad para cadenas cinemáticas cerradas es 3 por el número de chapas menos el número de articulaciones relativas por 2, porque cada articulación restringe 2 grados de libertad. Y el número de articulaciones relativas en cadenas cinemáticas cerradas es igual al número de chapas. O sea, 3 por n menos 2 por n, y esto nos da n. O sea, las cadenas cinemáticas abiertas, los grados de libertad que tienen son igual al número de chapas más cadenas cinemáticas cerradas, el número de grados de libertad es igual al número de chapas. Nosotros vamos a analizar cadenas cinemáticas abiertas de 2 y 3 chapas y cadenas cinemáticas cerradas de 4 chapas. Vamos a empezar por cadena cinemática abierta de 2 chapas. ¿Me están siguiendo? Si tienen alguna pregunta, si hay algo que no se entiende, me avisan y tratamos de aclararlo. Bueno, entonces tenemos una cadena cinemática de 2 chapas, S1, S2, la articulación relativa a 1, 2. Grados de libertad de esa cadena cinemática igual al número de chapas más 2, o sea, 4. Las condiciones de vínculos absolutos que le tenemos que aplicar va a ser igual al número de grados de libertad, igual a 4. Pero no más de 3 a una chapa. Si nosotros le aplicáramos
4 condiciones de vínculos a una chapa, por ejemplo, 2 apoyos fijos, bueno, nos queda la chapa S1 con más condiciones de vínculos que grado de libertad, porque una chapa tenía 3 grados de libertad, no podemos aplicar 4. Y fíjense que la chapa S2 puede moverse. O sea, si S1 está fijo, el punto A12 queda fijo, pero luego la chapa S2 puede girar alrededor de A12. O sea que estas 4 condiciones de vínculos las podemos distribuir de 2 formas distintas. Una es mediante 3 condiciones de vínculos a una chapa, una condición de vínculo a la otra chapa. Y la otra forma de distribuir esas 4 condiciones de vínculos es mediante 2 condiciones de vínculos en cada una de las chapas. ¿Ya? Por ejemplo, 2 articulaciones, 2 apoyos fijos, uno en cada una de las chapas. Cuando la distribución es esta, esto lo llamamos arco triarticulado o arco a 3 articulaciones. Pero además, para que el sistema sea isostático, había que verificar que no existiese vinculación aparente. O sea, que las 4 condiciones de vínculos que nosotros le estamos aplicando a la cadena cinemática sean efectivas. Entonces, ese análisis cinemático en cadenas cinemáticas de chapas es fácil realizarlo. Lo hacemos en forma visual, o sea, mirando los vínculos que tenemos aplicados. Si la distribución es esta, 3 condiciones de vínculos en la chapa S1, una condición de vínculo en la chapa S2, para que quede fija la chapa S1, la normal del apoyo móvil B no tenía que pasar por A, por el apoyo fijo. Si se cumple eso, queda fija la chapa S1. Luego, para la sustentación de S2, es equivalente a tener un apoyo fijo en la chapa S2 en A12. O sea, ese punto queda fijo. Para que este apoyo móvil C fije la chapa S2, ¿qué restricción tenía que cumplir? Que su normal no tenía que pasar por la articulación A12. O sea que si se cumplen esas 2 cosas, no hay vinculación aparente. Luego decimos que el sistema es isostático o estáticamente determinado. Si nosotros le aplicamos más condiciones de vínculos, termina siendo hiperestático, menos condiciones de vínculos, hipostático. O sea que cuando la distribución es 3 condiciones de vínculos en una chapa, una condición de vínculo en la otra chapa, el análisis es sencillo, como lo acabamos de hacer. Cuando tenemos un arco triarticulado, parecería más complicado, porque, perdón, yo acá llamé la 2 chapa S2. Si yo quito la chapa S2, la chapa S1 no queda fija. O sea, la chapa S1 al tener un apoyo fijo en A, ¿qué es lo que podría hacer? Girar alrededor de A. Si yo quitase la chapa S1, la chapa S2 tampoco queda fija, podría girar alrededor de B. Para que quede fija una chapa, tienen que quedar restringidos sus 3 grados de libertad. Cuando tenemos sistema de una sola chapa, los 3 grados de libertad se los restringimos mediante vínculos absolutos que le aplicamos directamente a ella. Cuando conforman una cadena cinemática de chapas, esos grados de libertad quedan restringidos por vínculos absolutos que le aplicamos directamente a ella
y por su vinculación a las otras chapas, al resto de la cadena cinemática. Ya, fíjense en el primer caso. La chapa S1, los 3 grados de libertad que posee, se lo restringimos mediante las 3 condiciones de vínculos absolutos que le aplicamos a esa. El apoyo fijo en A, este apoyo móvil en B. La chapa S2 también tiene 3 grados de libertad. Un grado de libertad se lo restringe el apoyo móvil C que le aplicamos. Los otros 2 grados de libertad, ¿quién se los restringe? Se lo termina restringiendo la chapa S1, que es equivalente a un apoyo fijo en A12 para la chapa S2. O sea que cuando tenemos un arco triarticulado, ¿cómo quedan restringidos los 3 grados de libertad de una chapa? De la chapa S1, por ejemplo. 2 grados de libertad se lo restringe el apoyo fijo A. El tercer grado de libertad, ¿quién se lo tiene que restringir? La chapa S2. Y la chapa S2, para la fijación de S1, equivale a una biela de eje B a 1,2. O lo que es equivalente, considerar un apoyo móvil en A1,2 de esa normal. Si esa recta B a 1,2 pasada por A, no quedaría fija la chapa S1. Podría moverse la chapa S1. ¿Y cómo quedan restringidos los 3 grados de libertad de la chapa S2? 2 grados de libertad se los restringe el apoyo fijo B. El tercer grado de libertad, ¿quién se lo tiene que restringir? La chapa S1. Y la chapa S1, para la fijación de S2, equivale a una biela de eje A a 1,2. O lo que es equivalente, un apoyo móvil en A1,2 de esa normal. Si esa recta A a 1,2 pasara por B, podría moverse la chapa S. Y fíjense que si la recta verde A a 1,2 pasa por B, la recta B a 1,2 termina pasando por A. O sea que cuando tenemos un arco triarticulado, ¿cuándo va a existir vinculación aparente? Cuando las 3 articulaciones estén alineadas. Si las 3 articulaciones están alineadas, hay vinculación aparente. Ya, el punto A1,2, ¿de qué forma puede moverse? Puede sufrir un corrimiento infinitesimal en esa dirección. Entonces, cadena cinemática de 2 chapas, hacer el análisis cinemático para ver si existe o no vinculación aparente es muy simple. Bueno, lo que hay que tener cuidado acá es que las articulaciones, o sea, cuando yo digo arco triarticulado, lo que tenemos que aplicar son 2 condiciones de vínculos en cada una de las chapas. Y la articulación relativa puede llegar a ser esta. O sea, 2 bielas paralelas. En ese caso, donde tenemos la articulación relativa a 1,2, el punto impropio de esa dirección. Bueno, si los apoyos móviles que le aplicamos a S1 son estos, A y B de esa normal, la articulación absoluta para la chapa S1 termina siendo ese punto. Si a la chapa S2 le aplicamos estos 2 apoyos móviles de normales paralelas, se dé la articulación absoluta de la chapa S2 termina siendo el punto impropio de esa dirección. Si esos 3 puntos, este punto impropio, el punto impropio 1, 2 y este, estuviesen alineados, habría vinculación aparente. Acá no están alineados. ¿Por qué? Porque por estos 2 puntos impropios
¿qué recta pasa? Pasa la recta impropia del plano. Y la recta impropia del plano no pasa por este punto. Pero si ocurriese esto, o sea, tener dos bielas paralelas, en la chapa S1, dos apoyos móviles de normales paralelas, en la chapa S2, dos apoyos móviles de normales paralelas, acá sí hay vinculación aparente. Las tres articulaciones terminan estando alineadas. La articulación absoluta de esta chapa es el punto impropio de esta dirección, la articulación relativa, el punto impropio de esta dirección, y la articulación absoluta de esta otra chapa, el punto impropio de esta dirección. Y la recta impropia del plano es la que une todos los puntos impropios de ese plano. O sea, que acá hay vinculación aparente. Bueno, vamos a ver ahora cadenas cinemáticas abiertas de tres chapas. ¿Me están siguiendo? ¿Se ve bien el pizarrón? ¿Se escucha bien la clase? ¿No hay ningún inconveniente? Bueno. Genial. Bueno, entonces ahora cadenas cinemáticas abiertas de tres chapas. Grados de libertad en las cadenas cinemáticas abiertas es el número de chapas más 2. O sea, cadena cinemática abierta de tres chapas tenemos 5 condiciones de vínculos. Sí, 5 grados de libertad, perdón. Para fijarla tendremos que aplicarle 5 condiciones de vínculos. No más de 3 a una chapa. Bueno, esas 5 condiciones de vínculos se pueden distribuir de la siguiente forma. Un caso es 3 en una chapa extrema, 1 en la chapa intermedia, una condición de vínculo en la otra chapa extrema. Un segundo caso es 3 en la intermedia, una condición de vínculo en cada una de las chapas extremas. Un tercer caso dos condiciones de vínculos en una chapa extrema, 2 condiciones de vínculos en la chapa intermedia, una en la otra chapa extrema. Cuarto, tres condiciones de vínculos en una chapa extrema, ninguna condición de vínculo en la intermedia, 2 condiciones de vínculos en la otra chapa extrema. Y finalmente, quinto y último, 2 condiciones de vínculos en cada una de las chapas extremas, una condición en la chapa intermedia. Ahí tenemos condiciones de vínculos igual a grados de libertad. Pero para poder afirmar que el sistema es isostático, tenemos que verificar que no exista vinculación aparente. En las cadenas cinemáticas abiertas de tres chapas, ese análisis de ver si existe o no vinculación aparente también es simple. Lo vamos a hacer también en forma visual como habíamos analizado cadena cinemática de dos chapas.
El primer caso, si me olvido de la chapa S3, las chapas S1 y S2 se comportan como una cadena cinemática de dos chapas que ya hemos visto. Para que queden fijas, para que no haya vinculación aparente, la normal de este apoyo móvil no tenía que pasar por este apoyo fijo, la normal de este apoyo móvil no tenía que pasar por la articulación relativa a 1-2. Si ocurre eso, las chapas S1 y S2 quedan fijas. Luego, en A13 es equivalente a tener un apoyo fijo para la chapa S3. Para que quede fija la chapa S3, la normal de este apoyo móvil que le estamos aplicando a la chapa S3 no tiene que pasar por A13. O sea, fíjense que es lo mismo que habíamos visto en cadena cinemática de dos chapas, agregando un paso más. El segundo caso es análogo. Si nos olvidamos de una de las chapas extremas, cualquiera de ellas, las otras dos se comportan como cadena cinemática de dos chapas que ya habíamos analizado. Entonces tenemos que agregar un paso más para completar el análisis en esta cadena cinemática de tres chapas. El tercero también es muy simple. Estas dos chapas, esta chapa extrema y esta intermedia, al tener dos condiciones de vínculo en cada una, se comporta como un arco triarticulado. Mientras las tres articulaciones no estén alineadas, quedan fijas esas dos chapas. Si quedan fijas esas dos chapas, en esta articulación relativa para estas dos chapas, equivale a tener un apoyo fijo. Mientras la normal de este apoyo móvil no pase por este apoyo fijo, queda fija también esta tercera chapa. El caso cuarto también es simple. Para que quede fija esta chapa en la cual hemos aplicado tres condiciones de vínculos, ¿qué tenía que ocurrir? Que la normal de este apoyo móvil no pasará por la articulación, por el apoyo fijo. Si ocurre eso, en la articulación relativa equivale a tener un apoyo fijo para las otras dos chapas. Luego, las otras dos chapas pasan a comportarse como un arco triarticulado. Mientras las tres articulaciones no estén alineadas, quedan fijas también esas dos chapas. Distinto parece este último caso, porque no tenemos ninguna chapa con tres condiciones de vínculos, ni tampoco dos chapas articuladas entre sí con cuatro condiciones de vínculos. Entonces parecería más complicado analizar cómo quedan restringidos los tres grados de libertad de cada chapa. Lo vamos a hacer analizando para cada una de las chapas cómo quedan restringidos sus tres grados. Hay otra forma de hacer este análisis cinemático para ver si existe o no vinculación aparente. Ese método es mucho más general que este y lo vamos a aplicar en cadenas cinemáticas cerradas. Pero para explicar el método, vamos a empezar con sistema de una sola chapa, cadena cinemática de dos, y después en cadena cinemática cerrada. Entonces, si nosotros tenemos una chapa, en el plano tiene 3 grados de libertad. Para fijar esa chapa, le teníamos que aplicar 3 condiciones de vínculos. Por ejemplo, un apoyo fijo en A y en B un apoyo móvil de esta normal. ¿Cuándo había vinculación aparente? Cuando la normal de B pasara por A. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar la chapa con un grado de libertad. O sea, le quito el apoyo móvil B. Todo sistema que tiene un grado de libertad lo
el movimiento que puede sufrir es una rotación. Una rotación alrededor de un punto que tenemos que descubrir y que en este caso es inmediato. O sea, la chapa vinculada de esta forma, ¿qué es lo que puede hacer? Girar alrededor de A. O sea que el polo de rotaciones de esta chapa coincide con A. Entonces, el punto B, como punto perteneciente a esta chapa, ¿de qué forma podría moverse? Y para corrimientos finitos, moverse sobre una circunferencia de centro A y radio AB. Para corrimientos infinitesimales, sobre la recta tangente a esa circunferencia, en ese punto B, que es esta recta azul, que termina siendo perpendicular a la recta OB o AB. Ahora restituyo el apoyo móvil que teníamos en B. Y ese apoyo móvil le permite al punto B moverse en esta dirección. Entonces, cuando actúan simultáneamente los dos mecanismos para fijar la chapa S1, como el apoyo fijo A le permitía al punto B moverse sobre esta recta azul, el apoyo móvil B le permite al punto B moverse sobre esta recta negra que se corta en B, lo único que tienen en común esas dos rectas es el punto B. O sea que el punto B queda fijo. Y cuando teníamos una chapa con dos puntos fijos, quedaba fija toda la chapa. Este método lo vamos a necesitar cuando veamos principios de trabajo virtuales, que es el penúltimo tema del programa. Y lo vamos a dar acá y vamos a aplicarlo también para el análisis cinemático de cadenas cinemáticas abiertas o cerradas. ¿Qué consiste? Le damos un grado de libertad, obtenemos los polos de rotación de las chapas, si es que alguna de ellas pueda moverse, restituimos la condición de vínculo que habíamos quitado para darle un grado de libertad y verificamos, o sea, cuando restituimos esa condición de vínculo, termina siendo siempre un apoyo móvil o una biela. Y verificamos si el eje de esa biela o la normal de ese apoyo móvil pasa o no por el polo de rotaciones de esa chapa. Si pasa por el polo de rotaciones de esa chapa, hay vinculación aparente. Si no pasa por el polo de rotaciones de esa chapa, queda fija la chapa. Vamos a ver en cadena cinemática de dos chapas. S1, S2. Articulación relativa a 1, 2. Y tenemos aplicado acá en S1 un apoyo fijo en A, en B un apoyo móvil de esa dirección y en la chapa S2 en C un apoyo móvil de esa normal. Bueno, darle un grado de libertad a esta cadena cinemática de dos chapas lo podemos hacer de varias formas. Una sería quitando el apoyo móvil C. Otra sería quitando el apoyo móvil B. Otra forma sería transformar este apoyo fijo A, un apoyo fijo en un punto, era equivalente a dos apoyos móviles concurrentes a ese punto. O sea, transformar ese apoyo fijo A en un apoyo móvil. Por ejemplo, vamos a suponer que quitamos el apoyo móvil B. Voy a dejar indicada la normal de B, ¿no? Y ahora obtenemos los polos de rotaciones de las chapas.
La chapa S1, al tener en A un apoyo fijo, ese punto está fijo. O sea que el polo de rotaciones de la chapa S1 coincide con A. El polo de rotaciones de la chapa S2, ¿dónde va a estar? Fíjense. La chapa S1, al tener en A un apoyo fijo, es equivalente a un apoyo móvil en A12 para la chapa S2 de esa normal. Y prolongamos la normal del apoyo móvil C y ahí tenemos el polo de rotaciones de la chapa S2. O sea, mientras la chapa S1 puede girar alrededor de O1, la chapa S2 va a girar alrededor de O2. O sea que los polos de rotaciones de dos chapas articuladas entre sí siempre están alineados con la articulación relativa. Por eso es fácil obtener estos polos de rotación. O sea, conocemos la recta O1 A12, prolongamos esa recta y el polo de rotaciones de la chapa S2 tiene que estar sobre esa recta y la normal del apoyo móvil C. Porque el punto C puede moverse en esta dirección, el punto A12 puede moverse en esa dirección. O sea, que los corrimientos infinitesimales de C y A12 son esas direcciones, el polo de rotaciones va a estar donde se cortan las perpendiculares a esos corrimientos. Ahora restituimos el apoyo móvil B. ¿Y qué es en este caso lo que tenemos que verificar? Que su normal no pase por el polo de rotaciones de la chapa S1. O sea, mientras su normal no pase por A, queda fija la cadena cinemática. No hay vinculación aparente. Otra forma de darle un grado de libertad. Por ejemplo, vamos a plantear el caso de que la articulación relativa sean dos bielas paralelas para tener un ejemplo. Las chapas S1, S2, la articulación relativa, estas dos bielas paralelas, por lo tanto, el punto A2 termina siendo el punto impropio de esa dirección. Y acá tenemos en la chapa S1 este apoyo fijo A y en la chapa S2 este apoyo fijo B. Bueno, le tenemos que dar un grado de libertad al sistema. ¿De qué forma? De varias formas. Una de las formas es, por ejemplo, este apoyo fijo A equivale a dos apoyos móviles aplicados en ese punto. ¿De qué normales? De estas normales. Entonces, yo considero uno solo de esos apoyos móviles. O sea, quito este apoyo móvil de esta normal. Dejo el apoyo móvil de la normal casi vertical. Quedó la cadena cinemática con un grado de libertad. O sea, esto se transformó en un mecanismo. Tenemos que obtener los polos de rotaciones de ambas chapas. Para la chapa S1, lo único que sabemos es que el polo de rotaciones va a estar sobre esta recta, sobre la normal del apoyo móvil que nos quedó en A. No podemos definir el polo de rotaciones de la chapa S1. Pero el polo de rotaciones de la chapa S2 sí es inmediato. ¿Por qué? Porque si en la chapa S2 en B tenemos aplicado un apoyo fijo, lo que puede hacer la chapa S2 es girar alrededor de O2. Ahora sí podemos obtener el polo de rotación de la chapa S3.
el polo de rotación de la chapa S3 tiene que estar sobre esta recta azul, que es la normal del apoyo móvil que yo dejé en A, y sobre qué otra recta, O sub 2 a 1, 2. O sea, o trazar la recta O sub 2 a 1, 2 implica trazar por B una paralela a las piedras. Esta recta es la recta O sub 2 a 1, 2. O sea que el polo de rotaciones de la chapa S1 termina siendo este punto, porque tenía que estar sobre la recta O sub 2 a 1, 2 y sobre la normal del apoyo móvil que yo había dejado en A. Ese punto. Restituyo el apoyo móvil que yo había quitado. El de esta normal casi horizontal. Si esa recta pasara por O sub 1, habría vinculación aparente. Como esa recta no pasa por O sub 1, queda fija la chapa S1, queda fija también la chapa S2. ¿Se entendió esto? Vamos a aplicar el mismo criterio para una cadena cinemática abierta de 3 chapas. Luego ahí haremos un intervalo y después vemos cadenas cinemáticas cerradas de chapas. ¿Me siguieron? Entonces, cadena cinemática abierta de 3 chapas. Tenemos una chapa S1, una articulación relativa a 1,2, un punto propio, una chapa S2, la articulación relativa a 2,3, como son dos bielas paralelas, es el punto impropio de esa dirección. Y esta es la chapa S3. Grados de libertad, 5. Condiciones de vínculos aplicadas, 5. Uno de los casos era, por ejemplo, un apoyo fijo en una chapa extrema, en la chapa S1, un apoyo móvil en la chapa S2, en la chapa intermedia, un apoyo fijo en la chapa S3. O sea, el último caso que habíamos planteado de las 5 formas distintas que podían distribuirse esas 5 condiciones de vínculo. Bueno, ¿cómo le damos un grado de libertad acá? Hay varias formas. Una sería eliminar el apoyo móvil B. Encontrar el polo de rotación de la chapa S2, restituir el apoyo móvil B y verificar qué cosa, que su normal no pase por el polo de rotación de la chapa S2. Otra de las formas sería transformar este apoyo fijo en un apoyo móvil. O sea, eliminar un apoyo móvil en A. Obtener los polos de rotación de las chapas. En definitiva, el que nos va a interesar es el polo de rotación de la chapa S1. Restituir el apoyo móvil que yo había considerado que había quitado y verificar que su normal no pase por el polo de rotaciones de esa chapa. O hacer lo mismo en C. Yo voy a considerar aplicado en C 2 apoyos móviles. ¿De qué normales? De estas normales. ¿Y cuál voy a quitar? Voy a quitar este. El apoyo móvil, digamos, de normal horizontal. Y voy a obtener los polos de rotaciones de las 3 chapas. En realidad, el que me interesa es el polo de rotaciones de la chapa S3. Y verificar qué cosa, que al restituir este apoyo móvil, no pase por el polo de rotaciones de la chapa S3. Ahora, yo puedo encontrar el polo de rotación de la chapa S3
en forma inmediata? No, porque lo único que conozco del polo de rotaciones de la chapa S3 es que tiene que estar sobre esta recta. Pero ¿cuál es el polo de rotaciones? No sé. Ya, necesitamos conocer los corrimientos de dos puntos o tener un punto fijo para obtener el polo de rotaciones de una chapa. Para la chapa S2, ¿qué datos tengo del polo de rotaciones de la chapa S2? Que tiene que estar sobre esta recta. Pero necesito otro dato para ubicar O sub 2. Para la chapa S1. La chapa S1 es fácil. ¿Por qué? Porque en A tenemos un apoyo fijo. O sea que el polo de rotaciones de la chapa S1 coincide con A. Entonces ahora a partir de ese polo de rotaciones de la chapa S1 voy a obtener el polo de rotaciones de S2, obtener el polo de rotaciones de la chapa S3 y verificar que esta recta, la normal del apoyo móvil que yo había quitado en C, no pase por O sub 3. Bueno, si este es el polo de rotaciones de la chapa S1, el polo de rotaciones de la chapa S3, ¿dónde va a estar? Sobre la recta O sub 1 a 1, 2. ¿Y sobre qué otra recta? La normal del apoyo móvil B. O sea que este punto es el polo de rotaciones de la chapa S2. Y ahora vamos a obtener el polo de rotaciones de la chapa S3. El polo de rotaciones de la chapa S3 tiene que estar sobre esta recta, que es el apoyo móvil que yo dejé en C. ¿Y sobre qué otra recta? O sub 2 a 2, 3. Trazo la recta O sub 2 a 2, 3. Donde corta esta recta, esta la normal del apoyo móvil que dejé en C, ahí tenemos O sub 3. Restituyo ahora el apoyo móvil que yo le había quitado a la chapa S3, que era un apoyo móvil de esta normal, y verifico que esa recta no pase por O sub 3. Si esa recta no pasa por O sub 3, queda fija la chapa S3. Luego quedan fijas las otras dos chapas. Este mecanismo de obtener los polos de rotaciones de las chapas, dándole un grado de libertad, para ver si existe o no vinculación aparente, en cadenas cinemáticas abiertas, en realidad lo podemos obviar porque podemos analizar en forma visual, como hicimos en la primera parte de la clase, si existe o no vinculación aparente con los vínculos que tenemos aplicados. Pero en cadenas cinemáticas cerradas es muy difícil realizar el análisis para ver si existe o no vinculación aparente, dejando las cuatro condiciones de vínculos. En cadenas cinemáticas cerradas sí vamos a tener que aplicar esto para verificar si existe o no vinculación aparente. Cerrada, con menor número de chapas, es 3. ¿Por qué? Porque todas las chapas tenían que estar unidas a otras dos. Ahora, los grados de libertad en cadenas cinemáticas cerradas vimos que era igual al número de chapas. Si la cadena cinemática cerrada es de 3 chapas, los grados de libertad es igual a 3, o sea que estudiar una cadena cinemática cerrada de 3 chapas es equivalente a estudiar sistema de una sola chapa. Por eso no le vamos a dar importancia, relevancia a estas cadenas cinemáticas cerradas de 3 chapas. Sí vamos a analizar cadenas cinemáticas cerradas de 4 chapas. Las cadenas cinemáticas cerradas de 4 chapas, los grados de libertad igual al número de chapas, igual a 4. Y ahí
tenemos 7 formas distintas de distribuir esas 4 condiciones de vínculos para fijar esa cadena cinemática cerrada de 4 chapas. Ya, no más de 3 condiciones de vínculos a una chapa. Los distintos casos son los siguientes. 3 condiciones de vínculos en una chapa, una condición de vínculo en una de las chapas adyacentes, ya sea S3 o S1. Un segundo caso, tres condiciones de vínculos en una chapa, una condición de vínculo en la chapa no adyacente. Un tercer caso, dos condiciones de vínculos en una chapa, dos condiciones de vínculos en una chapa, en una de las chapas adyacentes a ella. Cuarto, dos condiciones de vínculos en una chapa, dos condiciones de vínculos en la chapa no adyacente a ella. Quinto, dos condiciones de vínculos en una chapa, una condición de vínculo en cada una de las chapas adyacentes. Sexto, dos condiciones de vínculos en una chapa, una condición de vínculo en una de las chapas adyacentes, una condición de vínculo en la chapa no adyacente a esta. Y finalmente, el séptimo, una condición de vínculo en cada una de las chapas adyacentes. En cada una de las chapas de la cadena cinemática, perdón. Una condición de vínculo en cada una de las 4 chapas. Bueno, estas son las 7 formas distintas que podemos distribuir las 4 condiciones de vínculos para fijar una cadena cinemática cerrada de 4 chapas, pero siempre tendríamos que agregar a esto el análisis de ver si existe o no vinculación aparente. Si en el primer caso eliminamos este apoyo móvil de la chapa adyacente, o sea, nos queda un caso de 3 condiciones de vínculos en una chapa. Voy a enumerarlo con A. Se ve ahí, completo el pizarrón, nos quedaría esta chapa S4 con las 3 condiciones de vínculos. Esto es quitándole un grado de libertad, quitándole no, dándole un grado de libertad a la cadena cinemática con estas condiciones de vínculos, al considerar que quitamos este apoyo móvil de esa chapa S3. También caeríamos en este caso si en el 2 quitamos este apoyo móvil. Y nada más. O sea, con esto cubriríamos estos 2 casos quitando este apoyo móvil o este apoyo móvil. Otro caso B es teniendo 2 condiciones de vínculos en una chapa, una condición de vínculo en una de las chapas adyacentes. En este caso, caeríamos, por ejemplo, si en este caso 1, en vez de quitar este
apoyo móvil, quitamos este apoyo móvil. En este caso caemos si en el 3, en cualquiera de las dos chapas, quitamos un apoyo móvil, o sea, quitamos el apoyo fijo y lo transformamos en un apoyo móvil, cualquiera de las dos. También caeríamos en este caso en el quinto al eliminar uno de los apoyos móviles. Y el sexto, si quitamos el apoyo móvil de esta chapa que es no adyacente. Caso C, vamos a tener dos condiciones de vínculos en una chapa, una condición de vínculo en la chapa no adyacente a ella. En este caso, o a este caso, caeríamos si en este eliminamos este apoyo móvil. En este, al transformar cualquiera de los dos apoyos fijos en un apoyo móvil. Y finalmente, el D, que es el más complicado, es el de tener una condición de vínculo en cada una de tres chapas. De tres de las cuatro chapas que conforman la cadena cinemática. En este caso caeríamos si quitamos o transformamos este apoyo fijo en apoyo móvil, en este caso 5. En el sexto, si este apoyo fijo lo transformamos en un apoyo móvil. Y en este séptimo caso, al considerar que eliminamos cualquiera de los apoyos móviles. Como este es el más complicado, la tendencia va a ser a utilizar el A, el B o el C. El D es el más complicado, pero en este caso D caemos indefectiblemente cuando tengamos esta distribución. Un apoyo móvil en cada una de las cuatro chapas. Entonces indefectiblemente caemos en este caso D cuando tengamos una condición de vínculo en cada una de las chapas. Para los otros casos podemos esquivarlo a este que es el más complicado. ¿Y por qué este es más complicado que los otros? Porque en los otros tenemos algunos puntos fijos. En cambio en este no tenemos ningún punto fijo. No conocemos a priori el polo de rotación en ninguna de las cuatro chapas. Bueno, entonces el caso que había indicado con la letra A era tres condiciones de vínculos en una chapa y nada más. S2, S3, S4, articulación relativa a 1-2, articulación relativa a 2-3, articulación relativa a 3-4, articulación relativa a 1-4. Bueno, en las cadenas cinemáticas cerradas, además de esas cuatro articulaciones relativas, en realidad existen dos articulaciones relativas más, que son las siguientes. Las chapas S1 y S3 están vinculadas entre sí a través de S2 y S4, o sea que S2 y S4 se comportan como dos bielas
uniendo S1 con S3. O sea que donde se corten las rectas, vamos a indicarlo con otro color, las rectas A14, A34, A12, A23, tendríamos la articulación relativa A13. Si esas dos rectas son paralelas, esa articulación relativa A13 termina siendo el punto impropio de esa dirección. Y también las chapas S4 y S2 están vinculadas entre sí a través de S1 y S3. O sea que S1 y S3 se comportan como dos bielas para la vinculación entre S1, S2 y S4. Entonces, donde se corten estas dos rectas, A34, A23, A14, A12, tendríamos la articulación relativa A24, A24. Si esas dos rectas son paralelas, cosa que más o menos se da acá, termina siendo el punto impropio de esa dirección. O sea que en las cadenas cinemáticas cerradas de 4 chapas, además de las 4 articulaciones relativas propiamente dichas, tenemos otras 2 articulaciones relativas, que es para las chapas no adyacentes. O sea, la articulación relativa A24 y la articulación relativa A13, en la forma que indiqué. Bueno, el objetivo acá es encontrar los polos de rotaciones de las 4 chapas. Si la chapa S1 tiene 3 condiciones de vínculos y la normal de este apoyo móvil B no pasa por A, queda fija la chapa S1. O sea, la chapa S1 no puede girar, no puede sufrir ninguna rotación. Entonces, el punto A12 va a ser un punto fijo de la chapa S2. El polo de rotaciones de la chapa S2 va a coincidir con A12. El punto A14 va a ser un punto fijo y va a coincidir con el polo de rotaciones de la chapa S4. La chapa S1 no tiene polo de rotaciones porque está fija. La chapa S2 puede girar alrededor de A12. La chapa S4 girar alrededor de A14. Nos falta encontrar el polo de rotaciones de la chapa S3. Los polos de rotaciones de 2 chapas articuladas entre sí estaban alineados con la articulación relativa. O sea que el polo de rotaciones de la chapa S3 tiene que estar sobre la recta O4, A34 y sobre la recta O2, A23. ¿Dónde va a estar el polo de rotaciones de la chapa S3? En este caso va a coincidir con esa articulación relativa A13, el punto impropio de esa dirección. Una vez obtenidos estos polos de rotaciones, restituimos el apoyo móvil que habíamos quitado. Por ejemplo, dijimos que podíamos caer en este caso cuando teníamos 3 condiciones de vínculos en una chapa, una condición de vínculo en la chapa no adyacente. O sea, restituimos ese apoyo móvil que le hemos quitado de la chapa S3 y ¿qué es lo que tendremos que verificar? Que la normal de ese apoyo móvil no pase por O3. Si la normal de ese apoyo móvil que le quitamos a la chapa S3 pasara por O3, habría vinculación aparente. O también podríamos caer en este caso partiendo de ¿cuál? Partiendo de donde teníamos 3 condiciones de vínculos en una chapa, una condición de vínculo en una de las chapas adyacentes, o sea S2 o S4.
¿Y qué es lo que tendrá que verificarse cuando restituimos el apoyo móvil? Que esa normal no pase, por ejemplo, si el apoyo móvil es de la chapa de ceros, no pase por O sub 2. Si llegara a pasar por O sub 2, habría vinculación aparente. ¿Me siguieron en este caso? O sea, este caso es fácil de hallar los polos de rotaciones porque fíjense que tenemos directamente una chapa fija. Entonces estamos conociendo de entrada los polos de rotaciones de S2 y S4, porque los puntos A12, A14 son puntos fijos. Vamos al caso B. El B teníamos dos condiciones de vínculo en una chapa y una condición de vínculo en una de las chapas adyacentes. Voy a llamar S1, apoyo fijo A, A12, S2, A23, S3, A34, S4, A14 y apoyo móvil B. Bueno, además de esas cuatro articulaciones relativas, acá teníamos dos articulaciones relativas más, que eran las siguientes, donde se corten las rectas A14, A12, A34, A32, teníamos la articulación relativa A24. Y donde se corten las rectas A4, A34, A12, A23, bueno, acá medio fuera del pizarrón, ahí tendríamos la articulación relativa A13. Con estas condiciones de vínculos, obtener los polos de rotaciones ¿no? es un poco más largo que el anterior, pero no es tan engorroso. ¿Por qué? Porque conocemos a priori el polo de rotaciones de la chapa S1. En la chapa S1 tenemos aplicado un apoyo fijo en A. O sea que lo que puede hacer la chapa S1 es girar alrededor de ese punto. Ahora, puedo hacer el polo de rotaciones de la chapa S4. No podría hallar el polo de rotaciones de la chapa S3, porque estaría conociendo nada más que el polo de rotaciones de la chapa S3 tiene que estar sobre la recta O1, perdón, la chapa S3 no, la chapa S2, O1 A12. Pero necesitaría otra recta para saber dónde, para que quede definido el polo de rotaciones de S2. Pero sí puedo hallar el polo de rotaciones de la chapa S4. El polo de rotaciones de la chapa S4 tiene que estar sobre la recta O1 A14 y sobre la normal del apoyo móvil B. Si esas dos rectas terminan siendo paralelas, como es aproximadamente acá en este caso, el polo de rotaciones de la chapa S4 termina siendo el punto impropio de esa vía. Ya que ahora estamos conociendo el polo de rotaciones de la chapa S1 y el de la chapa S4. El polo de rotaciones de la chapa S2 tiene que estar sobre la recta O1 A12 y sobre qué otra recta. Estamos conociendo el polo de rotaciones de S4 sobre la recta O4 A24. Bueno, si O4
4 es el punto impropio de esa dirección, lo que tenemos que hacer es trazar por este punto una paralela a esa dirección y donde corte la recta O sub 1 a 1, 2, ahí tenemos el polo rotacional de la chapa S2. Y ahora podemos hallar el polo rotacional de la chapa S3. Tiene que estar sobre la recta O sub 2 a 2, 3 y sobre la recta O sub 4 a 3, 4. O sea, trazamos por O sub 4 una paralela a esta 2, donde se corte con la recta O sub 2 a 2, 3, ahí tenemos O sub 3. Y fíjense que acá tenemos un paso más que nos puede servir para verificar lo que hemos hecho, si está bien o está mal. Porque O sub 3 también tiene que estar sobre qué recta. A1, 3, O sub 1. O sea que si nosotros trazamos la recta O sub 1, 1, 3, acá no me da, porque estoy haciendo todo esto a mano alzada, no estoy utilizando los elementos de dibujo elementales como una escuadra para poder trazar paralelas, no me da, pero esa recta O sub 1 a 1, 3, ¿por dónde tiene que pasar? Por acá, por O sub 3. O sea, que en estas cadenas cinemáticas cerradas de 4 chapas, nos queda una recta que nos sirve para verificar si lo que fuimos obteniendo es correcto o no. Bueno, fíjense que no hace falta quizás encontrar los polos de rotaciones de las 4 chapas, porque si nosotros caemos en este caso B, habiendo partido de este que teníamos dos condiciones de vínculos en una chapa, dos condiciones de vínculos en una de las chapas adyacentes, o sea, caemos en este si transformamos cualquiera de los apoyos fijos en un apoyo móvil. Entonces, si transformo este en apoyo móvil, el polo de rotaciones que yo necesito es el polo de rotaciones de esta chapa S4. Restituyo el apoyo móvil que quité y ¿qué es lo que tendrá que verificarse? Que su normal no pase por O sub 4. Ya. Nosotros acá hemos encontrado los polos de rotaciones de todas las chapas, pero quizás bastaba con obtener O sub 4. Si caemos en este caso partiendo de este, cuando dos condiciones de vínculos en una chapa y una condición de vínculo en una de las chapas adyacentes y la otra en la chapa no adyacente, caemos en este caso si eliminamos este. Bueno, si esa chapa es la que llamo S3, lo que me va a interesar es obtener O sub 3. Una vez que obtengo O sub 3, restituyo el apoyo móvil que yo le quité a esa chapa de S3 y qué es lo que tendrá que verificarse, que su normal no pase por O sub 3. Ya, en este caso B, caíamos en cualquiera de estos dos casos. Habíamos llamado C. Fíjense que dibujo las chapas de esta forma para que una articulación relativa nos quede un punto impropio y la otra articulación relativa un punto propio. Entonces ahora empiezo a numerar las chapas. Esta es la chapa S1, esta es la articulación relativa 1, 2, esta es la chapa S2, articulación relativa a 2, 3, la chapa S3, articulación relativa
A34, la chapa S4, articulación relativa A14. Este punto termina siendo la articulación relativa A24 y este punto, ya acá si estas dos rectas son paralelas, el punto impropio de esa dirección, la articulación relativa A34. Perdón, A31 o A13. Y ahí tenemos las 6 articulaciones relativas. Vínculos, por ejemplo, un apoyo fijo en este punto A la chapa S1, un apoyo móvil en este punto B, la chapa S3. Ahí tenemos la cadena cinemática con un grado de libertad. El objetivo es encontrar los polos de rotaciones. Vamos a obtener los polos de rotaciones de las 4 chapas. Pero en realidad, en algunos casos, no hace falta obtener los polos de rotaciones de las 4 chapas. Basta con obtener el polo de rotaciones de las chapas a la cual le hemos quitado una condición del mismo. El polo de rotaciones de la chapa S1 es inmediato. Si en A tenemos un apoyo fijo, lo que puede hacer la chapa S1 es girar alrededor de ese punto. O sea que el polo de rotación de la chapa S1 coincide con A. ¿Cómo encontramos los polos de rotación de las otras chapas? El polo de rotaciones de S2 tiene que estar sobre la recta O1 a 1,2. Y necesito otra recta para ubicar el polo de rotaciones de S2. Como lo único que conozco es que tiene que estar sobre esa recta, no puedo obtener todavía el polo de rotaciones de S2. El polo de rotaciones de S4 tiene que estar sobre la recta O1 a 1,4. Pero, ¿cuál es el polo de rotaciones de la chapa S4? No lo puedo definir porque necesitaría otra recta que corte a esa para que me quede definido O4. Sí puedo hallar el polo de rotaciones de la chapa S3. El polo de rotaciones de la chapa S3 tiene que estar sobre la recta O1 a 1,3. ¿Y sobre qué otra recta? Sobre la normal AB. Vamos a suponer, acá dan bastante parecidas, que las rectas O1 a 1,3 y la normal de B son paralelas. ¿Dónde se cortan esas? En el punto impropio de esta dirección. O sea que el polo de rotación de la chapa S3 coincide con ese punto impropio a 1,3. Bueno, entonces ahora conocemos el polo de rotaciones de la chapa S1 y el polo de rotaciones de la chapa S3. Necesitamos obtener el polo de rotaciones de S4 y S2. El polo de rotaciones de S4 tiene que estar, como S4 está articulada a S1 en A14, el polo de rotaciones de S4 tiene que estar sobre la recta O1 a 1,4. ¿Y sobre qué otra recta? Sobre la recta O3 a 3,4. O3 a 3,4. Si es el punto impropio de esa dirección, la recta O3 a 3,4 es esta recta. Y esa recta corta la recta O1 a 1,4, ¿dónde? En A14. O sea que el polo de rotaciones de la chapa S4 termina siendo ese punto. Y ahora nos falta el polo de rotaciones de la chapa S2. Tiene que estar sobre la recta O1 a 1,2. ¿Y sobre qué otra recta? O3 a 2,3. Si O3 es el punto impropio de esa dirección, la recta O3
A23 es esta recta. Y termina cortando a la recta O1 a 1,2, ¿dónde? En A1,2. Y entonces ese es el polo de rotación de la chapa S2. O sea, este caso particular así coinciden O2 y O4 con A14 y A12 porque la articulación relativa A13 es el punto impropio de esa dirección. Y el apoyo móvil P es también de esa normal. Vamos a plantear otro caso donde es ese punto, o sea, estas dos rectas no sean paralelas, para generalizarlo, para que no crean que esto es un caso particular. ¿Está? Ya, tenemos la chapa S4, la chapa S1, la chapa S3, la chapa S2. Fíjense que acomodé eso para que no me dé fuera del plano del pizarrón ese punto. Si llamo esta chapa S1, esta chapa S2, esta chapa S3, esta chapa S4. Esta termina siendo la articulación relativa a 1,2. Esta, la articulación relativa a 2,3. Esta, la articulación relativa a 3,4. Esta, la articulación relativa a 1,4 o a 4,1, que es lo mismo. Y además de esas cuatro articulaciones, tenemos este punto, que es la articulación relativa entre las chapas S2 y S4, ya que esto es A24. Y este punto, que es la articulación relativa entre las chapas S1 y S3, esto es A13. Ahora tenemos en la chapa S1 este apoyo fijo A, y en la chapa S3, en B, un apoyo móvil de esa norma. Vamos a obtener los polos de rotaciones de las cuatro chapas. El polo de rotaciones de S1 coincide con A, porque en A tenemos un apoyo fijo, o sea, la chapa S1 lo que puede hacer es girar alrededor de ese. El polo de rotaciones de la chapa S4 tiene que estar sobre la recta O1 a 1,4. Pero necesito otras rectas para definirlo, que no la tengo todavía. El polo de rotaciones de S2 tiene que estar sobre la recta O1 a 1,2, pero necesito otra recta que no la tengo para poder definir O2. Pero sí puedo hallar O3. O3 tiene que estar sobre esta recta, la normal del apoyo móvil B, y sobre qué otra recta, O1 a 1,3. Entonces, donde se cortan esas dos rectas, ahí tenemos O3. Recta O1 a 1,3 y la normal del apoyo móvil B. Y ahora sí podemos definir O4 y O2. O4, vamos a utilizar el verde a ver si
se resalta, tiene que estar sobre la recta O sub 1 a 1,4 y sobre qué otra recta, O sub 3 a 3,4. Y ahora vamos allá, O sub 2. Tiene que estar sobre la recta O sub 1 a 1,2 y sobre la recta O sub 3 a 2,3. Donde se cortan esas dos rectas azules, ahí tenemos O sub 2. ¿Y qué es lo que tendrá que verificarse? Por ese punto O sub 2 también tiene que pasar la recta O sub 4 a 2,4. Cosa que acá más o menos nos da. ¿Bien? O sea, esa última recta la tenemos, nos sirve para verificar si habíamos hecho estaba bien. ¿Se entendió cómo fuimos obteniendo los polos de rotación de las cuatro chapas? Bueno, vamos a suponer que hemos llegado a este caso partiendo de cuando teníamos dos condiciones de vínculos en una chapa, una condición de vínculo en una de las chapas adyacentes, por ejemplo S2, una condición de vínculo en la chapa no adyacente S3. O sea, el que yo había suprimido era este apoyo móvil C en la chapa S2. En realidad, ahí lo que me interesa es obtener el polo de rotaciones O sub 2. Para verificar qué cosa, que la normal de ese apoyo móvil C no pase por O sub 2. Si la normal de ese apoyo móvil C pasara por O sub 2, habría vinculación aparente. O sea, no hacía falta encontrar los polos de rotaciones de todas las chapas. Sí, el polo de rotaciones de O sub 2. Pero fíjense que para poder definir O sub 2, tengo que partir de O sub 1, obtener O sub 3, y recién ahí puedo obtener O sub 2. Lo que me podría haber ahorrado es obtener el polo de rotaciones de la chapa de S4.